respuesta por parte de Irán. Hablabas antes, Javier, de la autoría del Pentágono. Ayer mismo, en declaraciones de la subsecretaria, de Sabrina Singh, estaba atribuyendo la autoría de este ataque a Israel. Si Estados Unidos, que es el principal aliado, ¿no?, en este caso de Israel, le apunta ya directamente, pues bueno, parece, ¿no?, que todas las pruebas en este caso están apuntando hacia Israel, pero como bien decías, todavía no es oficial en este caso, eso es verdad, pero bueno, nosotros vamos a seguir pendientes de lo que ocurre con este ataque, de lo que ocurre en Oriente Medio. Si os parece, vamos a mirar también, como decía antes Francisco Javier, al flanco ruso. Vamos a mirar a las palabras de María Zaharova. Pedro, empiezo contigo. Llevamos semanas hablando de las declaraciones de Emmanuel Macron, de esta amenaza de enviar tropas a Ucrania. Y hoy la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova, ya ha dado una fecha. Ha dicho que tienen información de que las tropas francesas podrían desplegarse este mismo mes, podrían desplegarse en abril. Quiero que nos comentes esta información y también qué supondría para el conflicto en Rusia. Decía Macron, por cierto, lo comentamos al principio del programa, lo estaba comentando Wall Street Journal, que no necesitan ayuda ni de Estados Unidos ni de la OTAN, que se envían tropas a Ucrania, que ellos solo se valen. Dice, como lo habían hecho en África. Bueno, en África no les ha salido muy bien, pero bueno, esto es lo que dice Macron. Pues bien, efectivamente, la estrategia del presidente Macron y de los franceses en relación al conflicto en Ucrania ha sido de sostenerla y no enmendarla. Porque recordemos la génesis de todo esto. Esto viene de que hay una reunión en Francia que convoca el gobierno francés de distintos países aliados para ayudar en la cooperación a Ucrania. Algunos de los asistentes filtran la intencionalidad del gobierno francés de desplegar tropas ya sobre el terreno, no de manera oficiosa, sino de manera oficial, porque en la práctica sabemos que hay todos los países de la OTAN en mayor o menor medida tienen ya soldados y cuadros militares sobre el terreno, pero no, digamos, de manera oficial y no tampoco además en cantidades excesivas. Se tiene en el tema de formación, de inteligencia, de mandos, etcétera, etcétera. Bien, entonces se filtra esta intención y los franceses pues podrían dar marcha atrás. Pues no. El presidente Macron se reafirma que sí, que efectivamente lo que ha dicho lo dice conscientemente y que está estudiando seriamente esta posibilidad. Buena parte de los aliados de la OTAN, europeos más los norteamericanos, le reprenden por estos comentarios públicos diciendo que no esto es el momento, incluso presionan a los ucranianos para que digan que no necesitan soldados europeos, ejércitos europeos, que lo que necesitan es, por un lado, apoyo financiero y sobre todo apoyo armamentístico, municiones y digamos, todo tipo de equipamientos militares, pero que no es el momento de las tropas. Pero insisten los franceses, otra vez, el presidente Macron, en este empeño personal. Por lo tanto, parece que ya es muy consciente de lo que ha dicho y por lo que lo ha dicho. Yo ya he analizado anteriormente aquí que creo que hay una parte muy importante de la situación interna francesa. ¿De acuerdo? Francia tiene unas elecciones a la vuelta de la esquina, que son las elecciones europeas, al Parlamento Europeo, que la tenemos todos los ciudadanos del conjunto de la Unión Europea, pero que además en Francia, como son conjuntamente con las elecciones presidenciales, son las campañas de ámbito nacional, es un termómetro para ver cómo está el estado de opinión y las tendencias dentro del país. Por primera vez, la derecha patriótica, o lo que es llamada también denostada por parte del mainstream mediático europeo, la ultraderecha, va ganando en todas las encuestas al partido, al movimiento que soporta al presidente Macron e incluso, digamos, al mainstream de los partidos tradicionales franceses, tanto la izquierda como el centro derecha, digamos, más tradicional. Y por lo tanto, este discurso de Macron creo que intenta ser también una especie de trampa para esos partidos, porque muchos de ellos se les achaca o intenta el presidente Macron unas excesivas vinculaciones con Rusia. En el pasado, lo que era el Frente Nacional,
el partido de Marine Le Pen, pues se le ha atribuido financiación por parte de Rusia, de su partido político y de conexiones estrechas con Rusia. Incluso también el movimiento, el grupo parlamentario que lidera en el Parlamento Europeo, el Frente Nacional, también es el grupo parlamentario que más estrechamente está vinculado, con posiciones más benévolas tiene con Rusia y con su política exterior y con su relación entre Europa y Rusia. Por lo tanto, yo creo que lo que intenta el presidente Macron es tensar esta situación, poner aparte del electorado francés entre la dicotomía de decir, oiga, usted puede apoyar a fuerzas que en un conflicto donde están implicadas tropas francesas luchando abiertamente o luchando contra los rusos, incluso tienen una situación ambigua. Está buscando una situación en ese sentido. Por otra parte, también, y no menos importante, algo que también le estaba molestando a los franceses, ayer mismo tomaba posesión el nuevo presidente de Senegal, es todos los problemas que tienen en su patio de atrás. Es decir, los franceses han tenido durante décadas un dominio absoluto sobre buena parte de sus ex colonias en el territorio africano, todos los países francófonos que estaban sometidos económica, política y militarmente a París. El ejemplo paradigmático es la moneda de estos países, que es un franco CFA, donde está manejado por el Banco Central francés en París y donde los depósitos, por ejemplo, de oro de estos países están incluso administrados por el Banco Central francés. Y, por lo tanto, era una zona muy importante que suministraba materias primas, comercio, etcétera, etcétera, a los franceses en situaciones preferenciales. Bueno, en los últimos años y especialmente en los últimos meses, uno tras otro de estos países, Mali, Burkina Faso y otros países, con los cambios políticos se han refugiado mucho más en una muy estrecha cooperación con Rusia y con China, pero especialmente con Rusia. Y digamos que este fenómeno no solamente no es una hemorragia que se detenga, sino que todavía se extiende más. Ahora ya no por un cambio de unas juntas militares, sino incluso democráticamente. El nuevo presidente electo de Senegal lo primero que ha dicho es: se ha acabado el colonialismo francés en Senegal, vamos a cooperar con otros países, vamos a redefinir todos los acuerdos con las multinacionales establecidas en el país y nos vamos a dejar de las tutelas de París. Por lo tanto, esto también es una situación que ha incomodado enormemente a Francia y ven, además, en todo este escenario del Sahel y de los países africanos, la mano de Rusia. Entienden que, digamos, que en este conflicto hay dos frentes y igual que los rusos nos están rascando, digamos, y generando los problemas en el Sahel y en África, nosotros también les vamos a apretar las tuercas en el lado ucraniano. Y desde mi punto de vista, estas dos situaciones, tanto la interna de la debilidad del presidente Macron y de su movimiento político internamente dentro de Francia de cara a encarar las elecciones al Parlamento Europeo, como esta situación también que se está propiciando en África, son los dos vectores que están llevando a que Francia ponga esta posición tan beligerante y que choca con lo que habían hecho anteriormente. Hasta no hace muchos años los franceses tenían unas posiciones mucho más independientes e incluso discrepaban con los norteamericanos. Nos acordamos del ejemplo de Chirac en la guerra de Irak, cuando no secundó las posiciones norteamericanas para invadir ilegalmente Irak. Y en cambio aquí vemos a Macron como todavía más belicista que los propios norteamericanos y con una escalada verbal que veremos si va acompañada, porque por el momento son todo conjeturas, no ha hecho este movimiento, pero bueno, por el momento parece reafirmarse y no sería descartable que efectivamente de alguna medida enviase tropas francesas y vamos a ver lo que puede significar esa escalada
escalada, porque desde luego eso es ya no saltar un peldaño en la escalera, es 2 o 3 de golpe, ¿de acuerdo? Y podemos encontrarnos con un escenario nada deseable en Ucrania. Pues Pedro, vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué decide Macron. En las últimas horas también salían informaciones por parte de Alemania, por parte del Bundestag, que decían pues que si la decisión era unilateral, si Francia decidía esto solita y enviaba las tropas a Ucrania, pues que no le iban a ayudar. Ahora también, como contábamos, precisamente por esto le quería preguntar a Francisco Javier, en una nueva bravuconada por parte de Macron está publicando Wall Street Journal que le dijo a Estados Unidos y a la OTAN que si envía tropas a Ucrania, aunque le ataquen las tropas rusas, no necesitarían ayuda. No sé cómo es esta cuestión, también teniendo en cuenta lo que decía Pedro, teniendo en cuenta pues que en África ha sido un poco desastre, ¿no? Se puede decir. Yo creo que algo de ayuda sí que necesitarían, y más en Ucrania. Conociendo al personaje de Emmanuel Macron y conociendo la situación económica de Francia y la situación de su entorno internacional de pérdida absoluta, como decía Pedro, de su posicionamiento en las antiguas colonias africanas, esta serpiente de verano de que si envío, si no envío, digo, no digo, ya el 19 de marzo, la Dépêche du Midi, un periódico francés, fundamentalmente más de París hacia el sur, la Dépêche du Midi, decía, se hacía eco el día 19 de marzo de unas declaraciones de la agencia rusa TASS en la que decía que Francia se preparaba en aquel entonces para un primer contingente militar de 2.000 soldados. Eso provocó y TASS decía que la fuente era el director de los servicios secretos exteriores del SVR rusos, Sergei Naryshkin. La reacción en aquel entonces, 19 de marzo, fue por parte del Ministerio del Ejército de la República Francesa, reaccionó negando la mayor, si bien luego en Le Monde el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, Pierre Schill, dijo en una tribuna que la República Francesa está preparada, sean las que sean las derivas y evolución de la situación internacional. Los franceses pueden estar convencidos, decía el general Pierre Schill, que sus soldados responderán presente, todo muy teatral, para prevenirse de unas agresiones futuras, decía, y defender, es decir, prevención de agresiones futuras, es decir, ataques preventivos, lo entiendo, y defender sus intereses, los intereses de quién, del ejército, de las industrias armamentísticas, de la gloire qui s'échappe, de la gloria que se escapa. Todo esto, además, en una situación que cuando se dice, y como lo habéis comentado, con un lenguaje por parte de Macron que rayaría en un lenguaje que, como se dice en francés, langage musclé, es decir, forzar dureza, mostrar una dureza que además no le corresponde, es como una pompa de jabón que intenta ser dura. Cuando dice Macron off the record y suelta la frase de que enviar este año, envoyer cette année, de mec, utiliza el término mec, unos tíos, unos tipos, unos fulanos, un lenguaje a Odessa, ese es el lenguaje textual del presidente, del jefe del Estado Macron, cuando estaba comentándolo durante las maniobras Nordic Response, que son las maniobras que 14 países y 20.000 soldados de la OTAN están haciendo en el flanco del Ártico, mostrando músculo hacia la Federación de Rusia. Pues bien, si es verdad que al fondo de todo esto terminan enviando tropas, de donde digo Diego, porque antes eran 2.000 y lo desmentían, ahora supuestamente serían 1.500 y un grupo táctico de batallón de unas 1.500 personas, el mando de la Legión extranjera francesa, recordemos que Pierre Schill también se formó, es un Saint-Cyrien de la Escuela Militar de Saint-Cyr, pero también ligado a la Legión. Allá no serían 2.000, serían 1.500, pero como bien han dicho desde Rusia muchos agentes del gobierno Putin, serían un flanco, un objetivo bastante claro, es decir, intentar enviar, intentar colocar en territorio ucraniano a 1.500 mec
como dice el presidente de Francia, con ese lenguaje chulesco forzado y de desprecio, porque llamar a sus soldados tipos o fulanos, no sé cuál es el carisma de un presidente que dice eso. Y terminaría diciendo que Le Figaro, el 28 de marzo, publicó un artículo en el que denunciaba, y diréis, ¿por qué saco esto a cuento? Porque Francia habla de defender sus intereses, defender la democracia, pues Le Figaro mismo, periódico francés y no de izquierdas, bueno, si es que la izquierda existe todavía, no lo sé. El 28 de marzo Le Figaro publicó un artículo denunciando que el asesinato de 70 periodistas en Ucrania y más de 250 medios cerrados, censurados o perseguidos. Esto es lo que queremos meter dentro de la democrática Unión Europea. Es decir, apaga y vámonos. Y lo que está enviando Francia, y termino, mucha soflama de enviar tropas, pero en el fondo está haciendo business de sacar stocks, como ha hecho el ministro de Defensa, Le Cornu, de sus stocks. Ha sacado viejos vehículos blindados, concretamente los vehículos de transporte de tropas, vehículos de l'avant blindé de los años 70, los saca de los stocks, los envía a Ucrania y envía misiles tierra-aire Aster 30, sacándolo de los stocks para renovar con el Grupo Europeo de Defensa, MBDA, los stocks, enviando la basurilla otra vez a Ucrania. Luego ya comentaremos, si tenemos tiempo, ¿a qué responde esta táctica de huida hacia adelante de una Unión Europea que se está militarizando, pero no ahora, ya desde 2016, explicaré si me da tiempo luego después, y por qué se va hasta esta economía de guerra y no a una economía no basada concretamente en producción armamentística? Bueno, pues enseguida miramos a esta cuestión. Javier, quiero saber también tu punto de vista, quiero saber qué opinas de lo que está sucediendo, de las palabras de Emmanuel Macron y ahora de la advertencia de María Zaharova, que dice que las tropas francesas podrían desplegarse en abril. Eso sí, como bien ha matizado Francisco Javier, se hablaba al principio de 2.000, ahora parece que serían 1.500 los soldados que enviarían a Ucrania. La verdad es que poco que añadir a lo que análisis que han hecho mis compañeros de tertulia. Yo personalmente no comprendo la posición y la estrategia del presidente Macron y es que tampoco la entiendo además. He hecho verdaderos esfuerzos, no sé si es que él maneja una serie de información a la que las demás no tenemos acceso ni podemos imaginarnos en ninguna de nuestras hipótesis, sinceramente, más allá de lo que acaba de señalar en última instancia Francisco Javier, evidentemente del tema del armamento, ¿no?, que se está desplegando por parte de Francia en Ucrania, que ese es un hecho evidentemente y que nos puede dar una pista, ¿no? Pero dicho esto, coincido en lo que se ha comentado. Hay futuro electoral en Francia, es muy complicado para Macron, muy complicado además para otro tipo de fuerzas que podrían sumar también con Macron. Creo que Francia, y todos lo podemos analizar, tiene problemas de carácter interno gravísimos que solucionar. No solamente en la actualidad, sino que los lleva arrastrando en los últimos años. Por lo tanto, este interés pues de adentrarse en la guerra entre Rusia y Ucrania de manera unilateral, además, como hemos dicho, ¿no?, es vinculándose incluso de un consenso, un mínimo consenso con el resto de Estados miembros de la Unión Europea, yo sinceramente ni la entiendo ni la comparto. Y además, lo que sí que aquí quiero ser muy crítico, me parece sumamente desleal la postura de Macron y del gobierno francés respecto a la Unión Europea. Es decir, de todos los Estados miembros se espera lealtad. Evidentemente, cuando hablo de lealtad quiero decir lealtad bien entendida. Se puede ser crítico con la Unión Europea, evidentemente, pero siempre poniendo las cartas encima de la mesa y dialogando entre los socios. Entonces, que un país especialmente con el peso que tiene especialmente Francia, que sabemos que la Unión Europea no puede existir sin Francia y Alemania, que de manera unilateral diga que quiere intervenir en un conflicto externo, evidentemente tiene competencia para hacerlo y nadie se lo puede impedir. Ahora, me parece que es una postura muy equivocada, porque desde luego la repercusión, o sea, que Francia pueda actuar de manera unilateral, eso no quita que no tenga repercusiones en el conjunto de la Unión Europea y en todos los Estados miembros. Por lo tanto, de ahí que me parezca sumamente desleal la postura del presidente Macron. También, como bien habéis señalado, y con esto cierro esta parte,
quiero pensar, pero esto no es más que una hipótesis también, que se trata de un globo sonda que le puede salir mal al presidente Macron, por lo que ya hemos dicho. Es decir, cada vez va disminuyendo la intensidad de la intervención, ¿no? De esa posible intervención de Francia en Ucrania. No sé si es que está esperando algún tipo de reacción por parte del pueblo francés, a acaparar un mínimo voto patriótico que se le pueda escapar. Sinceramente no lo sé, pero independientemente que se trate de un globo sonda o no, le veo más problemas a esta estrategia que ventajas. Pero esto, una vez más, es una opinión personal. Bueno, pues enseguida hablamos de todas estas cuestiones, miramos al conflicto en Ucrania, una información que publicaba hoy el medio político Fuentes Militares Ucranianas hablando de un colapso inminente. Vamos a hacer una pausa, 2 minutos, enseguida se lo contamos, enseguida lo analizamos en Negocios Televisión.